Ya vimos qué era la ley, vamos a ver ahora qué es el Evangelio. Y a mí usualmente me tocan temas bastante áridos, pero esta vez me dejaron uno bien bonito, gracias a Dios. Y la idea es que nosotros agarremos este texto que ustedes tienen aquí y vayamos analizando punto por punto para que Pablo nos explique qué es el Evangelio, porque a ustedes no les puede interesar menos lo que Rolando piensa del Evangelio. Ustedes quieren saber lo que la Biblia dice del Evangelio. Entonces yo me voy a quitar del camino y Pablo nos va a enseñar a nosotros qué es el Evangelio. Voy a leerlo todo y después vamos a disecarlo por partecitas. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Ahora, si ustedes no entendieron nada de lo que yo acabo de decir, no se preocupen porque yo tampoco la primera vez. Porque Pablo tiene la virtud de poder decir en 5 versículos algo que uno necesitaría un libro entero para explicar. Entonces, si ustedes leen la carta de Romanos o leen Primera de Corintios o leen la carta de los Hebreos, a ustedes les va a pasar mucho que leen un capítulo y ustedes dicen, no entendí nada. Hay que ir poquito a poquito a poquito, porque Pablo es sumamente inteligente y nosotros no tanto. Entonces hay que ir un poquito más despacito. No tal margen, no quiero perder más tiempo, pero si a ustedes les pasa esto, que ustedes leen una carta altamente teológica y realmente no entienden lo que está diciendo, lo mejor que ustedes pueden hacer es comprarse un comentario bíblico, no de los académicos, sino un comentario que un pastor escribe para que uno vaya entendiendo. Entonces uno puede ir leyendo la carta a los romanos y uno tiene el comentario a la par, entonces es como tener un profesor mientras uno lo va leyendo. Eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. ¿Ok? Vamos a ver primero, lo primero, pero ahora, los peros siempre son espectaculares, porque antes Pablo había hablado de lo caídos que estábamos. Y toda esta conferencia, si ustedes lo piensan, hasta este momento se ha tratado de cómo la ley es buena y nosotros no. Y aquí viene un pero. Pero, aparte de la ley, o sea, no es la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Este va a ser nuestro primer texto. Entonces, todo lo que nosotros hemos estado hablando hoy de la ley, alguno podrá pensar, de si la ley me condena, si la ley no se puede cumplir, si son un montón de mandamientos, si yo la incumplo sin darme cuenta, hay gente que podría decir, la ley no es como muy buena. Y además Pablo da gracias de que ya no estamos bajo la ley, entonces alguien podría pensar que la ley no es algo bueno. Pero la ley es perfecta. Tanto así que déjenme leerles un salmo, que es el Salmo 119, un pedacito, porque el Salmo 119 es muy largo, donde dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Qué raro sería decir, cuánto amo yo el instrumento que vas a usar para mandarme al infierno si no la cumplo. Pero es lo que está diciendo el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. O sea, la ley es espectacular. Entonces yo no quiero que esta conferencia haga que ustedes paren de leerla, porque ustedes, igual que el salmista, se verían sumamente bendecidos si la leen, y si la meditan, y si la mastican. Además, ¿por qué? Porque la ley es perfecta, los que somos malos somos nosotros. Dios no va a ser nada menos que perfecto. Entonces, si Dios da una ley, esa ley va a ser perfecta. Los que estamos en problemas somos nosotros que somos corruptos y que nosotros somos malos. Entonces, como la ley es perfecta, gloriosa e increíble, y nosotros somos todo lo contrario a perfecto, glorioso e increíble, entonces es imposible que nosotros vayamos a ser justificados por esa ley.
no porque haya un problema en esa ley, sino porque hay un problema gigantesco en nosotros. Desde la caída del hombre, curiosamente, Dios provee una solución que satisface su justicia y a la misma vez rescata el pecador. Porque en el momento que el Señor da su primera ley, no comerás de este fruto, primera ley, la rompen. El Señor los castiga y los condena, e inmediatamente dice, y le dice a la serpiente que los tienta: pondré enemistad entre ti y la mujer, que eso es lo que dice Génesis 3:15, y vos la vas a herir, bueno, vos es mi traducción, vas a herir a su descendencia en el tobillo, pero él te va a aplastar la cabeza. Eso se llama el protoevangelio, y lo que está diciendo Dios en ese momento, justo cuando cae el hombre por no cumplir la ley, es que va a llegar el momento en el cual yo voy a solucionar esto. Yo voy a salvar a mi pueblo por medio de un descendiente de esta mujer, y voy a acabar con la serpiente que los tentó en un principio. Después, cuando nosotros vemos la ley y el Señor manda la ley y dice: hagan esto y vivirán, no es mentira. Si alguien lo hubiera hecho, viviría, pero nadie lo hace. Pero vean qué curioso, si ustedes leen los Salmos, ustedes van a ver una y otra y otra y otra y otra vez que David u otro salmista se arrepiente con el Señor, e inmediatamente en el mismo salmo él sabe que lo perdonó. Sería muy raro para David o para cualquiera que estaba en el Antiguo Testamento pensar que Dios lo había perdonado si fuera un Dios justo que castiga el pecado pero no provee un medio para salvarlo a uno. Tal vez ellos no lo entendían en su totalidad, pero desde el Antiguo Testamento la justificación ha sido por fe. Desde el Antiguo Testamento todo aquel que ha puesto su mirada en el Señor ha sido salvo. Desde antes que viniera Cristo y caminara por la tierra, cualquiera que invocara el nombre del Señor era salvo. Yo solo estoy citando pasajes del Antiguo Testamento, no hemos entrado al Nuevo todavía. ¿O qué tal en el Salmo 25 que dice David: por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande? Señor, perdona porque yo tengo toda esta ley y toda la he botado a la basura, y perdóname porque mi pecado no es que es chiquitillo, como uno tiende a justificarse, sino que dice más bien: perdóname porque es gigante. Y él sabe que el Señor lo perdona y solo canta acerca de la misericordia del Señor. Entonces no es que de aquel lado solo había ley y de este lado solo hay gracia, o la gente del Antiguo Testamento solo podía ser justificada por obras y la gente del Nuevo Testamento solo podía ser justificada por fe. Eso no es cierto. Desde el instante que el ser humano cae, la justificación es por fe. Esto es algo importante que nosotros tenemos que entender. La promesa del Evangelio existe desde los tiempos de la ley y ha salvado al pueblo de Dios aún antes de que viniera su Mesías. Ahora, esto no quiere decir, la única razón por la cual esto salvaba a la gente antes de que viniera el Mesías es porque el Mesías vino. Si no hubiera venido, no salva a nadie. Pero todos los pecados de la gente que estuvo antes de Cristo, que pusieron su fe en Él, y uno diría: ¿cómo si Cristo no había venido? Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Todo el que puso su fe en Cristo antes de haber sido encarnado en el Jehová del Antiguo Testamento es salvo por el sacrificio que hace Cristo en la cruz. Y todo aquel que puso su fe en Jesucristo de este lado del Evangelio, que nosotros vemos ahora hacia atrás, también es salvo por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entonces los que venían antes y los que venían después, ninguno es justificado por sus obras, sino que ambos que están de este lado de la cruz o de este lado de la cruz son justificados por la fe solamente en el único Hijo de Dios. Solo que nosotros lo vemos hacia atrás y ellos lo veían hacia adelante. La única diferencia, realmente. La misma ley apunta al Evangelio como salvación, de hecho. La misma ley, dentro de toda la ley, sus 613 mandamientos, dice: vuélvanse a mí. Bueno, esto no lo dice ahí, pero también lo dice ahí: vuélvanse a mí de todo corazón,
Amen al Señor su Dios con su corazón, con su alma y con su mente. Entréguense a mí. Entonces la misma ley testifica del Evangelio, anuncia el Evangelio. Seguimos el versículo que sigue. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto no está ya. Uno a veces cree que en el Evangelio se ve manifestada solo la gracia de Dios, ¿verdad? Ley, justicia, Evangelio, gracia. Pero aquí dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? ¿Cómo es posible que Dios, siendo justo, permita que pecadores injustos se vayan sin castigo? ¿Cómo es posible que por medio de la fe en Jesucristo hay justicia? Yo pensaba que era gracia. Y funciona de la siguiente manera. La justicia, o sea, lo que satisface la justicia, es aplicada a nosotros por medio de nuestra fe en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a cumplir toda justicia. El Señor vino a echarse encima toda nuestra injusticia para que la justicia de Dios se vea revelada por medio del Evangelio. No es que solo se recibe gracia, no, también hay justicia, porque cada pecado de todos los que estamos aquí sentados, vamos a verlo más adelante en el texto, se pagó. En el Evangelio se manifiesta justicia, porque el Señor pagó cada centavo que nosotros debíamos. Ahora, fe en Jesucristo, que es lo que sigue de la justicia de Dios, significa confiar. Para todos los que creen en Él, yo podría decir para todos los que confían en Él. No es meramente para los que creen que vino y sí lo hizo y tienen como en su cabeza eso, sino que la fe en nuestra manera de hablar es una mezcla entre confianza y lealtad. Y todo aquel que cree, confía, se entrega a Cristo, vamos a darnos cuenta que el sacrificio perfecto de Él se nos va a aplicar a nosotros. Por eso es justicia. Ahora, ¿por qué es gracia? ¿Y por qué es fe? Porque ya vimos nosotros atrás en toda la ley, y dice aquí en el mismo versículo, que por nuestras obras todos pecamos. No tenemos nada que ofrecerle a Dios. Cuando nosotros lleguemos allá arriba al cielo, no hay nada de lo que nosotros podamos traer aquí, viniendo de nosotros, que podamos hacerle a Dios como, esto es lo que le traigo para justificarme ante usted. No hay nada. Cada obra que nosotros tenemos es manchada de pecado. Cada caridad que nosotros tenemos fuera del Señor está totalmente manchada de nuestro pecado. Véanlo así, cada cosa que hemos hecho, cada obra que hemos hecho, la cual no estuvo teñida de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, no cuenta. Entonces dígame, ¿cuántas obras que han hecho ustedes de esas buenas antes de ser creyentes? ¿Cuántas de esas la hicieron ustedes amando al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente? La respuesta es un cero gigantesco. Y como todos pecamos, porque ninguno hizo lo que el Señor nos había pedido que hiciéramos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El único medio para nuestra salvación es confiar en el único que no pecó y entregarnos a Él tal como Adán y Eva lo dieron haber hecho en un principio. Tal así como, en vez de ir a comer el fruto, decir no, yo confío en el Señor y no voy a hacer lo que usted me dijo que hiciera. Nosotros ahorita, por medio de la fe, es eso mismo. Yo confío en Jesucristo y yo me entrego a Jesucristo. Por eso es por fe y no por obras, porque la única obra que cuenta es esa entrega. Pero vean qué curioso lo que dice más adelante. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Porque uno diría, ok, la única obra que yo tengo que hacer para salvarme es creer.
pero ni siquiera esa hacemos, porque nadie sigue a Dios, nadie busca a Dios por sus propios medios. Entonces Él, sabiendo que nunca lo vamos a buscar, nos busca a nosotros y nos da un regalo. Ya que todos nos estuvimos pecando, nuestra salvación es un regalo, porque ninguno de los que estamos aquí sentados se va a volver y va a decirle a Dios, me arrepiento de todo lo que he hecho, te voy a seguir, si no es que Dios lo regenera primero. Imposible. No hay obra conjunta entre el hombre y Dios. Y hemos visto esto en un montón de conferencias nuestras. El Padre escoge, el Hijo rescata, el Espíritu Santo llama y regenera. Entonces, ¿dónde quedé yo en esta obra? En ningún lado. El Padre dijo, voy a construir un pueblo para mi Hijo. El Hijo vino, vivió una vida perfecta, que dicho sea de paso, la ley no solo funciona para restringir el pecado, la ley no solo funciona para demostrarnos que nosotros estamos podridos y necesitamos de un Salvador. Hace esas dos, claramente. Y la ley no solo funciona para que aprendamos a comportarnos, aunque también hace eso, sino que la ley nos describe qué es ser bueno. El que cumple toda esta ley es bueno. Y esa ley fue escrita para que Cristo viniera a cumplirla todit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 tit. Para que nosotros vayamos leyendo la ley, vayamos leyendo todas las cosas que nosotros no hicimos y vayamos al Evangelio y vamos a ver cómo Cristo las va haciendo una por una, por una, por una, por una, por una, por una, por una. Si ustedes leen la ley sabiendo lo que el Señor hizo, ustedes están leyendo la obra de Cristo, ustedes están leyendo la vida de Cristo, ustedes ven cada vez que uno se equivocó y Él no. La Biblia entera, y en especial su ley, cada mandamiento apunta a Cristo. Cada uno, porque Él cumplió todos. Y no solo de la boca para afuera, sino en su corazón. Él vivió toda su vida amando al Señor su Dios con todo su corazón, toda su alma y toda su mente. Y vivió toda su vida amando a su prójimo como a sí mismo. Toda su vida. Y nosotros somos llamados ahora a confiar en el único que pudo haber hecho eso. Vean lo buena que es la ley, que nos enseña de Cristo. Y nos permite profundizar en qué tan recto y qué tan justo es Él. Porque por cada tacha que nosotros tenemos, Él brilla más todavía. Sigamos adelante. Creo que se le fue la batería al controlcito. Sigue Pablo y dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Entonces, ya que todos nosotros nos destituimos pecando, ese ya estaba, se repitió. Punto número 2, en Cristo, eso es lo que la propiciación significa, desciende toda la ira de Dios. Cristo aplaca, eso es propicia, Cristo aplaca toda la ira de Dios. Y no es que Dios estaba bravísimo con nosotros y Cristo dijo, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No es eso, porque tal vez uno pueda como entender eso, sino que esto era un acuerdo entre los dos. Ellos dijeron, vamos a hacernos un pueblo y vos lo vas a redimir de esta manera. Pero si lo vas a redimir de esta manera, tenés que pagar todo lo que a ellos les corresponde. Y Cristo dice, vale la pena. ¿Ve qué raro decir eso? Qué raro pensar, valí la pena para Cristo. Valí el castigo para Cristo. No por nada que haya en mí, sino por el amor que Él tiene. Entonces, eso significa propiciación. Por eso es que nosotros estamos perdonados. No es porque Dios agarró los pecados y los tiró debajo de la alfombra y se hizo el loco. Él los castigó. Piensen en los pecados ustedes de hoy. Nada más de hoy, porque igual son bastantes. Esos les cayeron al Señor. Esos mismos, los de hoy.
y Él pagó por esos. No hay un pecado en la historia de la humanidad, ni uno que salga impune. Ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Por eso está la manifestación de la justicia de Dios. Y ese sacrificio, todo lo que Cristo pagó por nosotros, entra en vigencia al instante en el que creemos en Él. Al instante. Eso es lo que significa justificación. En el instante que alguien pone su fe en Cristo, legalmente esa persona ahora tiene la justicia de Cristo, porque Cristo se vistió de la injusticia de esa persona. Y ahora esa persona puede ir al Padre totalmente justificado. Y cuando llegue al cielo, y lleguen los ángeles, o llegue el Padre, si ustedes quieren, y le digan, ¿por qué yo tengo que dejarlos entrar ustedes al cielo? Ustedes le pueden decir, por el sacrificio de tu Hijo, que dio su vida por mí. Eso sí es una obra que vale la pena presentar. Es así. Entonces Dios pasó por alto todos nuestros pecados, todos los de la iglesia, para que fueran vertidos en su Hijo. Y nos dejó pecar y pecar y pecar y pecar y pecar. Vean lo que dice el texto: a causa de haber pasado por alto en su paciencia, porque es muy paciente. Pero entre más paciencia nos tiene a nosotros, más pecados paga Cristo. Solo para que ustedes puedan realmente contemplarlo y que se den cuenta lo que hizo por nosotros. Y de esta manera, vean qué bonito esto, de esta manera podemos observar el odio, porque es un odio incandescente que le tiene Dios al pecado. ¿Por qué? Si a Dios no le importara tanto el pecado, ¿ustedes creen que la única manera de aplacarlo sería mandar a su Hijo a que muera? Si una inmoralidad fuera trivial, ¿ustedes creen que el Hijo de Dios vendría a morir por eso? No, sino que en la cruz uno se da cuenta lo que Dios detesta el pecado y lo que pesa cada pecado de nosotros, que lo único que iba a satisfacer la ira de ese pecado era el sacrificio del Hijo perfecto de Dios. Vean el odio que le tiene Dios al pecado. Y uno sabiendo ese odio, más odio le debe tener uno para pecar. Sabiendo lo que Dios odia el pecado que le costó la vida a su Hijo, ¿cómo se nos ocurre volver a pecar? Y a la misma vez, el amor que le tiene a su iglesia. Porque lo único que iba a satisfacer la ira por el pecado, que ya vimos que Él detesta, es el sacrificio de alguien justo. Y les voy a decir algo: ese alguien justo pudo haber visto para abajo a decir, no hombre, ellos ni siquiera lo valen, yo me voy a quedar aquí arriba con mi papá. Pero Él asomó la cabeza, nos vio a nosotros nadando en nuestro propio excremento y dijo, yo me voy a ir a llenar de toda esa cochinada porque los amo. Vean el odio por el pecado y el amor por la iglesia juntos en el mismo lugar. A fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una pregunta que uno escucha mucho. ¿Cómo es posible que Dios, siendo amoroso, mande a la gente al infierno? ¿Verdad? Dios es amor, ¿cómo va a mandar a la gente al infierno? Esa es la pregunta más tonta que hay. Les voy a hacer una pregunta que no es tonta. ¿Cómo Dios, siendo justo, perdona a cualquiera de nosotros? ¿Cómo Dios, siendo bueno, perfecto, permite que, sorry por lo que voy a decir, cochinada como nosotros pueda respirar después de lo que hemos hecho a nuestro prójimo y a Él mismo? Esa es la pregunta que debería uno estar dándole cabeza. No por qué manda a la gente al infierno, más bien por qué manda a la gente al cielo. Lo único que haríamos allá sería contaminar. Vean, si una cucaracha se mete a la casa de ustedes, lo primero que ustedes van a hacer es hacerle así a la cucaracha, ¿verdad? Somos peor que una cucaracha nosotros en este sentido. Esa es la pregunta que uno debería realmente pensar. ¿Cómo puede ser que el Señor, siendo como es Él y yo siendo como yo soy, me ama? Porque de esta manera Dios es un juez justo, porque castiga cada pecado que hemos cometido, no lo trivializa,
No lo esconde bajo la alfombra, no lo diluye, sino que lo llama por lo que es, una aberración completa. Y derrama toda su ira, toda, la ira que merece nuestro pecado. Y a la misma vez, Dios justifica a su pueblo pecador. Es lo que dijo ahorita Yanka, simul justus et peccatore, a la misma vez justo y pecador. Esa es la respuesta a la gran pregunta. Dios es perfectamente justo, porque castiga perfectamente cada pecado nuestro y a la misma vez nos permite estar en su presencia porque Cristo tomó ese castigo por nosotros. Ese es el Evangelio. Esa es la única manera por la cual Dios se acerca a un pueblo injusto, siendo Él un Dios justo. Solo de esa manera no ensuciamos el cielo nosotros, porque el cielo vino a ensuciarse con nosotros. Solo así. Las buenas noticias, el Evangelio o el Evangelion en griego, es esto, y ese es el resumen de tal vez toda la presentación, es que Dios en su justicia, siendo Él el juez perfecto, castigó todos nuestros pecados en Cristo Jesús para que nosotros podamos tener vida eterna por medio de la fe en Él. Ese es el Evangelio. Hay gente que le encanta preguntar esto, ¿verdad? Y los budistas y los musulmanes y aquel sutano que nunca creyó en el Señor, pero ¿verdad? Hizo muchas caridades. ¿Y qué pasó con Gandhi? ¿Y qué pasó con todos ellos? Que no siguieron el camino del Señor. Se perdieron. Esa es la respuesta. No hay otro medio, no hay otro nombre, porque no hay otro Salvador. Mahoma no paga por los pecados de nadie, Buda no paga por los pecados de nadie, yo no puedo pagar por mis propios pecados para ir al cielo. El único que paga por nuestros pecados es Cristo. Y si nosotros no estamos revestidos de la justicia de Cristo, Dios nos va a hacer una pelota y nos va a lanzar a las profundidades del infierno por una eternidad. Y eso es una total certeza. La única manera de que nosotros estemos cara a cara con el Señor y Él nos justifique es por el que vino aquí a morir por nosotros. Nadie más va a venir a morir por nadie más. Nadie más se va a echar nuestros pecados encima. Más bien, demos gracias eternas de rodillas que uno lo hizo.